Entonces, lo que estamos viendo, a ver, vamos a dar una idea. Vamos a repetir otra vez. A ver, muchachos, lo que estamos viendo ahorita es el crecimiento económico. Habíamos conversado que estos son los temas que vamos a tocar ahorita en unas diapositivas ágiles que nos permitan darnos una idea de la importancia del crecimiento económico. Pero en esta variable más relevante va a ser la tasa de crecimiento. Veamos algunos ejemplos, habíamos conversado. El PBI de Estados Unidos, el otro 1870, 3.340 PBI per cápita. ¿No? La tasa de crecimiento promedio desde esos años hasta el año 2000 era, en Estados Unidos, 1,8%. Llegó al año 2000 entonces a 33.330. Fíjense ustedes. ¿No es cierto? En India, Pakistán y las Islas Filipinas, el promedio en esos mismos años fue menor a 1. Si eso hubiera sido el promedio de tasa de crecimiento en Estados Unidos, o sea, menor a 1, 0,8%, hoy, en el año 2000, mejor dicho, estaría solamente llegando a Estados Unidos a 9.450. Fíjese el cambio, ¿no? Prácticamente 1,8 es más del doble, ¿no es cierto? Y cómo se da el cambio fundamental en el PBI per cápita. Por ejemplo, tenemos este dato, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Ahora comparémoslo con Japón y Taiwán. ¿Qué pasa con Japón y Taiwán? Las tasas de crecimiento son mayores. Son mayores. ¿Qué hubiera ocurrido si Estados Unidos hubiera tenido esa tasa? Promedio, vamos a poner. Fíjese a dónde hubiera llegado, el año 2000, 127. Cambio muy radical, ¿cierto? O sea, la importancia de la tasa de crecimiento es fundamental en los modelos que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Todos los economistas van a centrar en el problema de la tasa de crecimiento. El problema nuestro es por qué crece así. ¿No es cierto? ¿Qué factores influyen para que crezca de esta manera? Nuestro tema va a ser cuáles son las variables que empujan a este crecimiento, ¿sí o no? Tanto los de Japón, los de Estados Unidos, así como los de India, Pakistán, ¿sí o no? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que llevan a este crecimiento? Entonces, de ahí se construyen los modelos. Algunos creen que es por la inversión, como Harvey y Doma. Otros creen, ¿no es cierto?, que el crecimiento a largo plazo se da por la tasa de ahorro. Otros creen que es por el problema tecnológico, etc. ¿Sí o no? Entonces comienza la discusión en torno a por qué se da este tipo de tasa de crecimiento y no otras, ¿no? O sea, ¿por qué en Estados Unidos es 1,8 y por qué en Japón es 2,95? ¿Qué variables influyen allí? ¿De acuerdo? Eso va a ser nuestro tema en realidad. Entonces, vamos a comparar, seguimos las comparaciones, entre 17 países. El valor promedio de PBI per cápita en esos países es de 3.390. Año 1960, por si acaso. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, traten de entrar rápido. Entonces, estamos trabajando el año 1960. ¿Qué ha ocurrido ahí? Que el valor del PBI per cápita promedio es 3.390. ¿De acuerdo? Y en ese mismo año, el PBI per cápita, el mayor de todos, era el de Suiza. Fíjate tú, 14.980. Que era 39 veces superior al menor de todos, que era el de Tanzania, $380 como PBI per cápita. Los Estados Unidos tenían el segundo lugar del PBI per cápita, 12.270. Fíjate tú, ¿eh? El año 1960. ¿Okay? La interpretación general que se le da es lo siguiente. Entre los países más ricos se encuentran los de la OCDE, ¿no es cierto?, que aglutinan aproximadamente en esos tiempos solamente a 15 países.
los países más económicamente más poderosos, ¿no? Estados Unidos, varios países de Europa, Japón, ¿no? Y en esos tiempos, Argentina y Venezuela. En esos tiempos, Argentina era considerada potencia en el rubro ganadero y Venezuela comenzó a desarrollar el petróleo. Entonces eran países que eran considerados ahí por su importancia en esos dos sectores. Argentina para proveer carne, Venezuela para proveer petróleo. La mayor parte de América Latina se sistema un intervalo intermedio del PIB per cápita. Los países más pobres se encontraban en África y Asia, como Tanzania. ¿No? Entonces, fíjense ustedes, eso era el año 1960, no se equivoquen. Ahora veamos, ¿cierto?, la comparación para el año 2000, de 150 países, ¿ya? El año 2000, acuérdense. ¿Cuál era el promedio? 8.490 el PIB per cápita promedio de 150 países. Ahora, ¿qué pasaba allí? Mira, el PIB per cápita más alto era 43.990 de Luxemburgo. Tú sabes que Luxemburgo es un país bien chiquitito, ¿no es cierto?, con pocos habitantes, mucho turismo, pero residentes son pocos, quizás por eso era bien elevado, ¿no? Era 91 veces mayor al más pequeño, que seguía siendo Tanzania, ¿eh? $482, seguía siendo Tanzania. Los Estados Unidos tenían el segundo lugar del PIB per cápita y representaba 69 veces al más pequeño. ¿Ya? Entonces, eso el año 2000, fíjate tú, cambió un poco la tónica y eso se vio fundamentalmente en lo siguiente. Los países de la OCDE, que ya sabemos que son los 15 países más poderosos económicamente, siguen dominando el grupo de cabeza, junto con algunos países del este asiático. O sea, cómo cambió la cosa. Antes era algunos países de Latinoamérica, ahora son algunos países del este asiático. La mayoría de los restantes países asiáticos estaban en el grupo intermedio del PIB per cápita, al igual que la mayoría de los latinoamericanos. En el intervalo inferior, el año 2000, predominaban los países del África subsahariana, o sea, donde están los desiertos, donde había la hambruna mayor en el mundo. Fíjate los cambios que ha habido, ¿no? La comparación es tremendamente fuerte, ¿no? Sin embargo, los países del OCDE seguían predominando y los países africanos seguían siendo los más pobres, ¿no? O sea, los cambios del año 1960 al año 2000 casi son muy pocos, quizás en algunos países latinoamericanos, ¿no? Y en los de este asiático. ¿Han visto ustedes? Entonces, todo esto, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son las variables que tendríamos que mover para que crezcamos a un nivel mayor de lo que estamos creciendo? Esa era la preocupación de los economistas, ¿no? ¿Qué variables son las determinantes del crecimiento? ¿Ven? Estamos mostrando un poco la idea, el fundamento de la preocupación del economista. ¿Por qué? ¿No? Fijamos un poquito. El país más pobre para el año 2000 era Tanzania. ¿De acuerdo? Si Tanzania creciera a la tasa de largo plazo de Estados Unidos, o sea, 1,8 anual, tardaría, fíjate tú, 235 años en alcanzar la cifra del PBI per cápita de los Estados Unidos del año 2000. Y si creciera la tasa a largo plazo de Japón, 2,75, como ya hemos visto, necesitaría 154 años para alcanzar dicha cifra. ¿Qué estamos diciendo acá? Que la tasa de crecimiento, de hecho, es una de las variables que vamos a tener en cuenta. Pero ¿por qué crece? ¿Qué factores implicarían que Tanzania tenga este porcentaje de tasa de crecimiento o este otro?
¿Qué debemos hacer en Tanzania para que lleguemos a esos niveles? Esa es la preocupación de los economistas. ¿Sí o no? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué modelo debemos implementar? ¿Qué debemos acentuar? ¿No es cierto? Generalizando las experiencias de crecimiento por regiones, fíjate tú, África subsahariana comenzó siendo relativamente pobre en 1960 y creció a la tasa más baja, con lo que en el año 2000 era la zona geográfica más pobre actualmente incluso. ¿De acuerdo? En cambio, Asia comenzó solo ligeramente por encima de África en estos mismos años. Y en el 2000 se encontraba en el segundo grupo intermedio, o sea, creció inmensamente. ¿A qué se debió? ¿Cuáles son los determinantes de este tipo de crecimiento, tanto en África como en Asia? ¿No es cierto? ¿Por qué tanta diferencia? Tenemos que verlo, ¿no? Tenemos que saber. Como buen economista tenemos que saber las razones por las cuales se dan estos cambios tan fuertes. ¿No es cierto? África se mantiene como la zona más pobre y Asia crece. Sobre todo los países del sudeste asiático, ¿no? La investigamos. América Latina. Empezó en el grupo medio-alto. Argentina y Venezuela arrastraban a los demás. Creció algo por debajo del promedio. Y en 2000 se encontraba en el grupo intermedio, con Asia. ¿De acuerdo? En el año 2000, ¿no? Los países de la OCDE, ya sabemos que son los países más fuertes económicamente, se encontraban, ¿no es cierto?, en la cabeza en 1960. Crecieron a un ritmo promedio o superior y terminaron siendo los más ricos. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué impulsó a que esto se mantuviera de esta manera? Las razones, el fondo del problema, ¿cierto? Eso nos va a preocupar. Ahora bien, ¿qué podemos decir como una especie de ya de corolario que podemos sacar de estas comparaciones que hemos hecho, ¿no? ¿Qué nos dice esta diapositiva? Decimos, si podemos entender cuáles son las medidas de política económica que influyen en las tasas de crecimiento a largo plazo, por pequeña que sea dicha influencia, podremos contribuir mucho más a la mejora de los niveles de vida que las aportaciones hechas en toda la historia del análisis macroeconómico por las políticas estabilizadoras y reductoras de la inflación. O sea, en otras palabras, si encontramos, ¿no es cierto?, ciertas políticas, ciertos modelos para ver mejorar este crecimiento, el crecimiento a largo plazo es mucho más importante, dicen, que el haber solucionado pequeñas políticas estabilizadoras, que significa problema de inflación de un año, y reductoras de las fluctuaciones, o sea, los ciclos económicos. ¿Cuál es más relevante? ¿Cierto? Ese es un poquito el dilema al que se enfrentan todos los gobiernos. La gran mayoría de los gobiernos, lamentablemente, centran en qué cosa? ¿En qué cosas centran los gobiernos? Políticas estabilizadoras, reductoras de las fluctuaciones. ¿Acaso centran en el crecimiento a largo plazo? Muy poco y muy pocas medidas se adoptan para esto. Cada 5 años cambiamos todo y volvemos a foja cero en el largo plazo. No hay un modelo uniforme a largo plazo que impulse las tasas de crecimiento. Ese es un problema real de nuestro país, ¿no? ¿Está bien? Entonces ya estamos cambiando la tónica de lo que significa el problema de la política económica. ¿Ya? Sigamos. Vamos a ver un poco la distribución de la renta mundial. ¿Qué ocurre con esto? El crecimiento económico tiene importantes repercusiones sobre el bienestar de los individuos, ¿ya?
De hecho, el crecimiento económico es el factor que tiene mayor influencia sobre los niveles de vida de los individuales, fíjate tú. O sea, no es cualquier cosa el problema, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se distribuiría el mundial. A ver. Durante los últimos 30 años, estamos hablando de la década del 80, 90, hasta hoy, el crecimiento fue causa de una reducción importante de las tasas de pobreza y del número de pobres en el mundo, ¿no? Ese es algo relevante. También la desigualdad de la renta mundial disminuyó ligeramente del 80 al 2000. ¿Ya? Te digo algo importante, por ejemplo, en el año 80 se hablaba mucho del 10-90, la relación 10-90, que significaba que el 90%, ¿no es cierto?, de la riqueza generada en el mundo lo acaparaba solo el 10% de los países en el mundo. Y el 90% de la población del mundo solamente tenía como ingresos el 10% de toda la renta a nivel mundial. O sea, la relación era 10-90. En cambio, se dice que ya para estos años, la década del siglo XXI, la relación es 20-80. ¿Qué significa? Que el 80% de la riqueza de todo el mundo se lo acapara el 20% de los países más ricos. Sin embargo, el 80% de la población del mundo solamente tiene 20% del ingreso mundial. La relación es 20-80. Bueno, ha mejorado un poquito, ¿sí? Ligeramente, pero ha mejorado. De 10 a 90, ahora de 20-80. ¿Ven la relación? ¿No? Entonces, ¿ha disminuido? Sí. ¿Tiene que ver algo el crecimiento económico? Sí, ¿no? El PBI per cápita ha subido en todos los países, o en buena parte de ellos, ¿no? Entonces, en realidad, el crecimiento económico sí tiene que ver mucho con el problema del bienestar en general de toda la población, ¿sí? Vamos. Juan González Martín, que es uno de los economistas que vamos a ver mucho en todo el tema de la distribución del crecimiento económico, el año 2013 clasifica el mundo en regiones y señala que la erradicación de la pobreza ha sido más marcada en aquellas regiones en las que ha habido un mayor crecimiento. O sea, el problema es modelos de crecimiento económico, ¿no es cierto?, para países, ¿no es cierto?, acondicionados correctamente según las condiciones de cada país. Asia y Asia Meridional han experimentado disminuciones importantes de las tasas de pobreza, cercanas a 30%. Estamos hablando de China, de India, de Pakistán, países que en los últimos periodos, ¿no es cierto?, desarrollaron mucho a través, ¿no es cierto?, fundamentalmente de una instalación de capacidades industriales mucho mayores. El consumo de acero fue mucho mayor, la producción industrial fue mucho mayor, ¿no es cierto? Por ejemplo, China está tendiendo a ser primera potencia mundial, India es primera potencia en el rubro de textiles, Pakistán igual, ¿no es cierto? Entonces está en fuerte crecimiento en esas zonas. Todo depende de qué, de cómo, ¿no es cierto?, se enfoca el modelo de crecimiento en esos países. O sea, no tenemos que ver los indicadores más relevantes del crecimiento para cada país. Eso es lo que tenemos que ver. ¿De acuerdo? Sí. En cambio, en África ha visto elevarse dramáticamente sus tasas de pobreza durante los últimos 30 años. ¿Cuáles son las razones? Un buen economista tiene que ubicar las razones. ¿Por qué en África se da esto? Porque en Asia se da otra situación. ¿Cuáles son los cambios que ha habido? ¿Qué de diferente tiene África a Asia? ¿No? Sería un buen artículo mencionar esas diferencias.
Yo lo dejo como pregunta, porque de hecho, ustedes como buenos economistas van a tener que seguir estudiando estos aspectos, ¿no? En Latinoamérica, la reducción de la pobreza fue espectacular en los 70, una década en la que las tasas de crecimiento fueron altas, fíjate tú, pero sufrió un revés durante los 80, en la que se dieron tasas negativas de crecimiento. El Perú es un caso. Estas se estabilizaron en los 90. O sea, Latinoamérica es un caso sui generis, ¿no es cierto? Subidas y bajadas, subidas y bajadas. Hoy día está relativamente estable. No es el mismo comportamiento en Latinoamérica que el caso de África o el caso de Asia. No es lo mismo. Hay condiciones diferentes en cada zona, en cada región del mundo, ¿cierto? Entonces, tiene que haber, eso podríamos nosotros sacar como un corolario, tiene que haber diferentes formas de enfocar el modelo económico en Latinoamérica, en África y en Asia. No me va a decir nadie que el modelo tiene que ser lo mismo para esas tres regiones. No puede ser, ¿sí? Es erróneo, ¿también? Eso es lo que tienen que ver ustedes. Eso va a ser un poquito de trabajo también, si escogen algún modelo específico, ¿ya? Digamos, en Europa Oriental y Asia Central, que después incluye a la Unión Soviética, tenía en 1970 las tasas de pobreza muy bajas, que se multiplicaron por 10 entre el 89 y 2000. Fíjate tú, estamos hablando del desmembramiento de la Unión Soviética, ¿vale? De muchos países de la zona, especialmente de Europa Oriental y de ciertos sectores de Asia pegadas a Europa, que se independizaron y tuvieron una autonomía como país, como región. Sin embargo, las tasas de pobreza comenzaron a crecer. Dentro de la Unión Soviética eran muy bajas. Fuera de la Unión Soviética, una vez desmembrado la Unión Soviética, comenzaron a crecer. ¿Qué les parece? Algo tiene que ver allí, ¿no? Los modelos que se implementaron en esos tiempos, ¿no? Por ejemplo, la Unión Soviética, ¿cuál era el modelo? Planificación estatal, ¿no? Luego de eso, ¿qué pasó? Rompieron con todo, votaron la planificación, la consideraron la culpable de todo. Sin embargo, las tasas de pobreza crecieron. Contradictorio, ¿no? Contradictorio, ¿no? Pese a ello, incluso después del deterioro de la renta promedio y el aumento de la dispersión de la misma, las tasas de pobreza siguen siendo relativamente bajas en Europa Central y Asia Central, ¿no? Relativamente estamos hablando. Bueno, Europa Central, de hecho, está Alemania y Francia, ¿no? Y Asia Central está especialmente en la Unión Soviética. Bueno, para la parte sur ya está China, para la parte baja está India, ¿no? Pero en el centro está la Unión Soviética, ¿no? Entonces, relativamente estamos diciendo, a comparación de muchos países africanos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver algunas regularidades empíricas en relación al crecimiento económico, ¿no? Que nos hacen llevar, ojo que estamos dando una idea nada más, nos hacen llevar a ver cómo sería nuestro modelo. Esa es la idea, ¿no? Kaldor, 1963, enumeró una serie de hechos estilizados que tipificaban el proceso de crecimiento económico. O sea, miren, vamos a ver, Kaldor es uno de los economistas más importantes, ¿no es cierto?, de los años del siglo XX, y en especial, él fue uno de los precursores de los modelos post-keynesianos, muy importante, sobre todo en el problema de crecimiento y desarrollo económico, ¿no? Acá en el Perú se lo tomó mucho, especialmente en la CEPAL, ¿no? Acá
Entonces, él señalaba lo siguiente: la producción per cápita crece en el tiempo y su tasa de crecimiento no es decreciente. O sea, la tendencia en los países como los nuestros es que a que crezca la producción per cápita. El capital físico por trabajador crece con el mercado, por ejemplo, históricamente. La tasa de rentabilidad del capital es aproximadamente constante. O sea, pese a que crezca el capital físico, a que crece la producción per cápita, la tasa de rentabilidad es una casi similar. Hay una contradicción que debe solucionarse también, ¿no? Otros aspectos que señalaba Talbot era el impacto del capital físico entre producción es aproximadamente también constante. Las participaciones de trabajo y el capital físico en la renta nacional son también relativamente constantes. Por eso es que se adoptó el modelo de Cook Douglas para los problemas de la producción. Tiene su base en esto, ¿no? La tasa de crecimiento de la producción por trabajador es muy distinta en los países. Eso sí es otra cosa, ¿cierto? Pero como se han dado cuenta, ¿no es cierto?, tiene un fondo esta lógica planteada por Calder, que a la larga se constituyó en un modelo económico también, a la larga, ¿ya? Hay una breve historia. Listo. Vamos a ver una pequeña breve historia de la teoría moderna del crecimiento. ¿Ya? Ojo, esto nos permite ubicarnos en el modelo que vamos a escoger, muchachos. Por eso que he tratado de traerles esta diapositiva, ¿no? A ver. Comencemos con los economistas clásicos. Alan Smith, David Ricardo, Tomás Malthus, ¿no es cierto? Y mucho más tarde Frank Ramsey, en 1928 ya, y Allen Young, 1928 también, ¿no? Frank Knight, 1944, y Joseph Schumpeter, 1934. Aportaron muchos de los ingredientes básicos que aparecen en la teoría moderna del crecimiento. Todos ellos, comenzando con Adam Smith, aportaron. Vamos a Adam Smith, el problema de la distribución de trabajo dentro de la fábrica. David Ricardo, el problema de las relaciones con el exterior, ventajas absolutas, ventajas relativas, y el problema de la distribución de la renta, ¿no? Tomás Malthus, el problema de la población en relación con el crecimiento. Y mucho más tarde Ramsey, que aplicó el problema de la preferencia de los consumidores, ¿no es cierto?, en las tasas de crecimiento, ¿no? El problema del consumo. Jung también apuntó a eso, ¿no? Y más o menos fueron contemporáneos. Y Nye incluso aportó un poco más en el problema institucional, y Schumpeter el problema de la tecnología. ¿Ya? Son ingredientes que agregaron mucho a lo que actualmente es el problema de la teoría del crecimiento económico. ¿Ya? Este es un poquito los antecedentes, ¿no es cierto? Entonces, actualmente estas ideas incluyen los enfoques básicos de, por ejemplo, dinámica del comportamiento competitivo y del equilibrio, el papel de los rendimientos decrecientes, que es muy importante en el caso de solo y su relación con la acumulación de capital físico y humano, la interacción entre la renta per cápita y la tasa de crecimiento de la población, ¿no? Eso es Malthus, por ejemplo. Los efectos del avance tecnológico que se presentan en forma de aumento de la especialización del trabajo y de invención de los nuevos bienes y métodos de producción, que es Schumpeter, y el papel del poder monopolístico como incentivo de la base tecnológica. O sea, todos estos aspectos son lo que se agregaría, vamos a decir así, a los modelos económicos que vamos a señalar. Vamos a ver, desde una perspectiva cronológica del inicio de la teoría moderna, ojo,
de crecimiento es como el artículo clásico de Ramsey. Como les dije, Ramsey fue el que aportó mucho en lo que significa la microeconomía en el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque comienza a basarse en la optimización en el tiempo de comportamiento de los hogares, en el problema de los consumidores y la función de utilidad intertemporal se utiliza hoy en día, ¿no? O sea, Ramsey fue el precursor de todo este enfoque un poco más micro de la teoría del crecimiento, ¿no? Desde ahí lo rastreamos, por decir así. Sigamos ahora. Al final de los 50, Harvey y Domar, que los dos tienen, por cierto, un enfoque keynesiano neto, fue muy poco el periodo cercano a Keynes, trataron de integrar el análisis keynesiano en la teoría del crecimiento económico. Por eso que se basaron en el problema de inversión, ¿no es cierto? Fundamentalmente para esto. Utilizaron funciones de producción con escaso grado de sustitución entre los factores para argumentar que el sistema capitalista era fundamentalmente inestable. El problema de los ciclos económicos, ¿no? Pues Harvey y Domar fue los primeros que plantearon un modelo más, vamos a decir así, formal. Ramsey comenzó, pero sin embargo no terminó su análisis, ¿no? Fue después, en los años 60, en que le dieron más forma. Harvey y Domar, podríamos decir, fue el primero de los modelos económicos de la época moderna, ¿ya? Y se basó fundamentalmente en el análisis keynesiano, donde plantea fundamentalmente el análisis de la inversión, ¿ya? Digamos, ya luego, en el año 1956, con Solow y Swan, ¿no es cierto?, comenzaron a verse, o el aspecto básico del modelo fue la forma neoclásica de la función de la economía. Muy importante, donde tenía que ver el problema de los rendimientos constantes a escala y de los rendimientos decrecientes de cada factor. Era muy diferente al modelo de Harvey y Domar, ¿de acuerdo? Era muy diferente, ¿ya? Eso veremos después de todo eso. Esta función de producción se combina con una tasa de ahorro constante para generar un modelo de equilibrio general de la economía extremadamente sencillo. Este es solo, ¿ya? Y allí se da el problema de la predicción, o sea, la convergencia condicional. Entonces, cuanto menor sea el nivel inicial del PBI per cápita en relación a la posición a largo plazo del estado estacionario, mayor será la tasa de crecimiento, porque todos van a, vamos a decir, converger en un solo punto en el tiempo en el estado estacionario. Entonces, actualmente los que tienen menor PBI, su tasa de crecimiento debe ser mayor. Y los que tienen mayor PBI, su tasa de crecimiento va a ser menor. Todos vamos a llegar al mismo punto en el tiempo en el estado estacionario. Esa convergencia condicional nace del modelo Solow, ¿no? Es uno de los aportes de ese modelo, vamos a decir así. Entonces, la convergencia condicional, porque en el modelo Solow los niveles correspondientes al estado estacionario, ¿no? Ojo, dependen de qué, de ahora, hace crecimiento demográfico y de la posesión de la función de producción. Entonces, para crecimiento a largo plazo, miren las variables que Solow deja, ¿no? Y en realidad no son pues, tan determinantes, ¿no? No nos explica totalmente el problema, ¿no? Basado en una función clásica de producción, no nos explica el problema de la definición, ¿no? Porque considera que estas eran en todo caso las únicas que pueden hacer que se mueva el crecimiento, ¿no? Fue cuestionado largamente después, ¿no? Entonces, el punto esencial radica en que el concepto de convergencia condicional, una propiedad básica del modelo de Solow-Swan, explica en gran medida el crecimiento económico de los países y regiones, ¿no? Esto, a lo largo, empíricamente se demostró que no era tanto así. Si bien en esos años, en los 50, 60,
se creía mucho en esta tónica. Después las investigaciones económicas dieron, ¿no? Por corroborar que esto de aquí no se cumple, ¿no? En la totalidad de países. Bueno, el modelo también predice que si no se producen mejoras continuas de tecnología, el crecimiento per cápita cesará en algún momento. ¿Sí? Esto es el famoso rendimiento de inflación directa. O sea, en el estado estacionario va a ser constante. ¿Por qué? Porque el problema tecnológico es lo único que puede variar. En última instancia, solo consideraban que el problema tecnológico es la planeta. Bueno, pues, si para poder, ¿no es cierto?, tener crecimiento a largo plazo del PBI per cápita, tiene que moverse la tecnología, si no, no hay crecimiento. ¿Sí o no? Esa es la idea. Entonces, en última instancia, solo potenciaba, aseguraba que el problema tecnológico era clave para el crecimiento, ¿no? Eso es su teoría. Sin embargo, eso es lo que les decía. Se ha observado que tasas positivas de crecimiento per cápita pueden mantenerse inclusive más, y que dicha tasa de crecimiento nos muestra una tendencia clara a disminuir. Esta deficiencia del modelo histórico neoclásico del crecimiento de finales de los 50 y 60 arreglaban asumiendo el supuesto de que el avance tecnológico ocurriría de manera exógena, o sea que no es parte del modelo, no explicaba el modelo eso, ¿no? Se lavaban las manos olímpicamente, ¿no? Ese es el problema del modelo neoclásico. Katz y Huckman en 1985 volvieron a introducir el modelo neoclásico de crecimiento, el análisis de la optimización del consumidor de la base. Ahí recién desarrollaron ya la teoría de Ramsey como un modelo. Entonces aportaron lo que significa la determinación endógena de la tasa de ahorro. O sea, con él, Ramsey plantea que es endógena la tasa, no es que sea una variable exógena fuera del modelo, no, está dentro, ¿no? Entonces, este es un gran aporte, porque dio un golpe certero a los modelos de solo los modelos neoclásicos, ¿no? El equilibrio de la versión de Kurzman puede apoyarse en un entorno descentralizado y competitivo en el que los factores productivos, trabajo y capital, se remuneran según sus productos marginales. O sea, el análisis microeconómico de lo que es el crecimiento. Eso es lo que apuntaba este tipo de modelo. Arrow y Kresinsky, en los años 60, construyeron el modelo. Arrow fue uno de los precursores fundamentales de los modelos que más a la edad de la década de 90 se desarrollaron con mayor fuerza. Arrow fue precursor en las ideas del problema del aprendizaje como uno de los factores, ¿no es cierto?, que podían influir en las tasas de crecimiento. ¿Ven? Este era muy importante para Arrow y para Kresinsky también, ¿no? Entonces ellos esperaban, ¿no es cierto?, un mecanismo que se describe como aprendizaje mediante la experiencia que desarrollaba el problema de la educación, ¿no? En estos modelos, los descubrimientos de cada persona se dibujan inmediatamente a toda la economía, y es que el conocimiento es de carácter natural, claro. Nadie puede, ¿no es cierto?, evitar que el conocimiento se divulgue. Entonces, este era para ellos uno de los factores importantísimos para el problema del crecimiento económico. Luego fue retomado por Gómez, ya en los años 86. Demostró que en este caso puede mantenerse en marco competitivo para determinar la tasa de equilibrio del progreso tecnológico, pero que la tasa de crecimiento no sería propiamente un óptimo. Aquí comienza a introducir Gómez los conceptos de competencia monopolística, donde justamente no se dan los óptimos de Pareto.
Claro, estamos en plena época monopólica, entonces Romer tiene que introducir estos elementos. Pero el gran aporte de Romer es el problema, ¿no? Y este marco más realista, por supuesto, una teoría descentralizada, el progreso tecnológico, requiere cambios fundamentales en el modelo de clase, el crecimiento para incorporar el análisis en competencia imperfecta. Este es la. Por eso que les digo que Romer fue uno de los estudiosos más realistas porque analizó el problema de la competencia monopolística, que era parte del problema de la competencia imperfecta, un poco más realista que los otros economistas, ¿no? En la segunda mitad de los 80, y a partir de los trabajos de Romer y Lucas, ¿no?, la investigación del crecimiento económico experimentó un gran auge, ¿no? Ahí se acentuaron muchos modelos, comenzaron a desarrollarse otras variables, como el caso de Barrow, que analiza el problema político de las elecciones en los modelos económicos, como el caso mismo de Lucas, que plantea el problema de los salarios, ¿no es cierto?, cómo influyen en el crecimiento económico, y otros más, ¿no?, otros aspectos importantes. La intervención del gasto público también dentro de ello. Entonces ya comienza a evaluarse con mayor conciencia lo que significa, ¿no es cierto?, las variables que pueden mover, ¿no?, las tasas de crecimiento. Pues se potencia un poquito este. Recordó que los factores determinantes del crecimiento económico eran una cuestión crucial, de mucha importancia, en los mecanismos de los ciclos económicos y efectos anticíclicos de las políticas fiscales y monetarias. O sea, fue un gran debate. Los 80 y los 90 fue un gran debate. Los modelos económicos fueron el centro del debate económico en el mundo, ¿no es cierto? Se plantearon por eso los esquemas de neoliberales de ese entonces y los esquemas estructuralistas. Y en países como los nuestros se aplicaron otras teorías. En la década del 80, teorías tipo central, en la década del 90, teorías neoclásicas y neoliberales. Pero el debate era qué modelo hay, ¿no? Entonces, las aportaciones recientes determinan la tasa de crecimiento a largo plazo desde dentro del modelo. ¿No? Dentro del modelo. De ahí que proviene la calificación de modelos de crecimiento endógeno. Hasta Solow y Swan, los modelos de crecimiento se consideraban modelos de crecimiento exógeno, porque para ellos la tecnología, la tasa de ahorro, la tasa de crecimiento de la población eran determinantes a largo plazo del crecimiento, y todas ellas eran exógenas. Sin embargo, en estas épocas ya las tasas de crecimiento se explican, ¿no es cierto?, por variables dentro del modelo, ya no fuera. Ese es el cambio radical que hubo. Entonces, tomen en cuenta estas ideas. Esto está basado en el libro de Robert Barrow y Javier Salin Martín, la edición de 2009. Todo lo que hemos señalado es un resumen, una síntesis del debate que se vivió para poder entender mejor cómo los modelos económicos actuales influyen en nuestra economía, ¿no? Entender por qué se dan de esta manera y no de otra. ¿Ya? Esa es un poco la idea que. Bien, entonces, me he dado cuenta, ¿no es cierto?, que nosotros necesitamos de una interpretación. Necesitamos de explicarnos por qué las tasas de crecimiento se dan de una u otra manera. En esta patria todavía no hay investigaciones muy profundas al respecto, ¿no?, porque en verdad es bien caótico, unas subidas y unas caídas tremendas, ¿no es cierto? La década del 50 fue de crecimiento por el problema de metalmecánica y la instauración de industrias farmacéuticas y químicas muy importantes.
La década del 60 fue atroz porque fue una conmoción a nivel nacional del problema de la tierra, los campesinos comenzaron a tomar tierra e hizo que la producción agraria bajara inmensamente. Se acentuó el problema del desesclavo en la década del 70, donde, ¿no es cierto?, la industria de sustitución de importaciones hizo que subiera nuevamente el PBI, pero que fue un estrepitoso fracaso y que en 1980 se mostró muy crudamente con una bajada inmensa del PBI. Otra vez en los años 90, especialmente la segunda parte de los años 90, otra vez el crecimiento comenzó a crecer, ¿no? Sin embargo, ya en la década, en las décadas, estoy hablando acá, no, ya no estoy presentando, ¿no? En la década de los 2000 es incierto. Entonces nuestro país es altibajos. Necesitamos investigar, ¿sí? Necesitamos hacer que nosotros, ¿no es cierto?, acentuemos una investigación para propiamente nuestro país. ¿Sí? He querido presentarles esto para que ustedes vean la importancia, ¿no es cierto?, de lo que significa el crecimiento económico. Esta diapositiva sí está, ¿de acuerdo?, en el aula virtual, así que no tengan problema, ¿no? Así que pueden seguir estudiando. Necesitamos que el modelo solo sea tocado también por ustedes. La próxima clase lo vamos a tocar un poco, ver algunos ejercicios. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta antes de todo, ¿verdad? Muchachos, preguntas. No se han dormido. ¿Cómo? Preguntas, necesitamos preguntas porque esta es la parte introductoria. ¿Ah? No se ve, ¿qué es lo que no se ve? En la diapositiva. Ya terminaron las diapositivas, por eso que he dejado de presentar. ¿Ya? Las diapositivas ya ha terminado. Esas diapositivas están en el aula virtual, o sea que no se hagan problema, ¿no? O sea, nada está fuera del aula virtual, ¿ya? Así que no tengo un problema, ya está ya en el aula virtual. Y ahí van a poder repasarla, estudiarla, qué sé yo, ¿no? La idea es de que ya comencemos a trabajar un poco el problema del crecimiento económico. Les planteo de que de todas maneras vean el video, que no es muy largo, que les va a ayudar también, ¿no es cierto?, a lo que hemos tocado, un poco la historia del crecimiento económico. Hay un video en el aula virtual que no lo han visto casi nadie. Revísenlo, muchachos, son 8 o 10 minutos, no es mucho. ¿Para qué? Para que entiendan mejor las diapositivas que les he presentado, que no es otra cosa que una síntesis de la introducción que debe hacerse a estos temas, ¿ya? Preguntas, muchachos. A ver. Estoy un poco mal de salud, por eso que no puedo a veces trabajar bien. Pero vamos a seguir, ¿ya? Sí, dime. Las exposiciones, como exactamente, ¿qué semana será? De la cuarta. Ya, la cuarta van a ser la semana 13 y 14. Ustedes son 26 alumnos. Si nosotros hacemos un promedio, ¿no es cierto?, debe haber 8 o 9 grupos. Más o menos 8, 6 a 8 grupos, no más. Yo creo, ¿no? Entonces, en 2 clases podemos solucionar. ¿Ya? Pero para prever, comenzaremos una clase anterior. O sea, la semana 13, ¿no? Ahí empezaremos. Estamos en la semana 11. ¿Ya? La siguiente, la semana 12, y la siguiente empezaremos, ¿no? Lo que sí me olvidé de decirles, este domingo, sábado o domingo, depende de ustedes, es la práctica calificada. ¿Ya? Es la práctica calificada, muchachos. Ustedes dirán, domingo o sábado, pero tiene que ser esta semana. Domingo, ¿ya? Profe.
Ya no hay problema. En todo caso, el domingo podemos quedar. Si no hay oposición, si no hay oposición de todos ustedes, podemos quedar los domingos, ¿ya? Todo el día. Un solo intento, ¿ah? Un solo intento, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿y como qué temas vendrá, digamos, desde qué parte? Es R5. Y si toca algo de crecimiento, solamente teoría, ¿ya? Pero fundamentalmente, ¿qué va a hacer? Terminar con el modelo de corto plazo. Vamos a citar en el corto plazo de R5, ¿ya? Profesor, R4. No lo hemos tocado. Si te has dado cuenta, hemos tocado R1, que ha sido tipo de cambio fijo, con tasa de interés flexible. R2, tipo de cambio flexible y tasa de interés flexible. R3, ¿no es cierto? Hemos considerado tasa de interés fija. ¿Está bien? Así lo hemos considerado. Y el tipo de cambio flexible. ¿Ya? R3. Y R4, la diferencia con R5 era fundamentalmente la función de inversión. O sea, en R4 sería una función de inversión simple, con I sub 0 menos B por R. Entonces le hemos obviado para centrar en R5. No hemos hecho R4. R5 es la función de inversión más completa, más compleja, que tiene que ver con I sub 0 menos B por R menos B asterisco por R asterisco y más, ¿no es cierto?, la relación que se tiene con los precios internacionales. ¿Te acuerdas? Es una función de inversión más compleja. Entonces hemos querido de una vez abarcar ese R5 porque no había el tiempo necesario para desarrollar una versión previa. ¿Ya? Entonces, el R1, R2 y R3 más o menos ya lo hemos tocado toda la primera parte. Entonces, esta práctica que viene va a ser R5. Por eso era importante el ejercicio que les dejé. ¿Ya? R5. Y si algo de teoría hay, solamente es la parte introductoria que estamos haciendo, que tiene como base las diapositivas, el capítulo correspondiente de introducción en el libro de Barrow, y el videíto que está allí en el aula virtual. ¿De acuerdo? Es una práctica para que saquen 20. Claro que la intención va a ser ponerle 0,1. A ver. Profesor, con respecto al ejercicio de la clase pasada, usted dijo que iba a aclarar algunas dudas. Sí, en el caso de política monetaria y política fiscal, ¿no es cierto? A ver, ¿qué les parece? Fiscal. Fiscal, ¿no es cierto? Porque ustedes les dijeron lo de fiscal. Yo iba a aclarar algunas cosas. ¿Qué les parece? Sí, la próxima clase ustedes, por favor, solamente un grupo expuso, por si acaso. Exponen la primera media hora, 40 minutos, y aclaramos, o sea, yo lo hago, mejor dicho, hasta un tiempo de una hora, completemos una hora en R5, la próxima clase, para que luego ya hagamos el modelo de software, ¿de acuerdo? O sea, lo hacemos la próxima clase de todas maneras, porque es parte de la práctica. Está bien así, y ahorita yo estoy un poco más de salud, no creo que pueda hacerlo. Voy a estar ahí estupado, me agarró un poco de frío y... Profe, ¿la solución dijo para enviarla a usted, creo? Sí. Por si acaso, en el aula virtual tienen que enviarlo. Todo eso es trabajo. Por ejemplo, yo lo hice con unos... Éramos tres en ese grupo, pero solo uno nomás me escribió y entre los dos lo hicimos. Del otro chico no me acuerdo ni el nombre de que estaba ahí en ese grupo, que éramos tres. Ustedes dos más. Pero voy a introducir como tarea en el aula virtual. En el aula virtual. Sigue, tú. En el aula virtual
todavía no está habilitado, digamos, para dejar la tarea. Exacto, voy a habilitarlo hoy día mismo, ¿ya? Ahorita mismo lo voy a habilitar. Incluso lo puedo hacer delante de ustedes para que puedan trabajar inmediatamente, ¿ya? Acá Profe, está. entonces la siguiente semana exponemos, ¿no? Digamos, porque Sí, solo por falta favor, uno. Ok. la siguiente semana expone, ¿ya? Acá voy a habilitar una tarea, no lo he habilitado hasta el momento. Entonces vamos a habilitar acá abajo, ¿ya? Una tarea. Primero voy a activar la edición. Miren ustedes cómo se hace, ¿ya? Para que puedan trabajar acá, ¿ya? Entonces voy a activar. Mucho. Ya, en esta parte es donde voy a agregar la tarea, ¿ya? Pues la tarea es sobre ¿cómo se llama? El ejercicio de R5. Entonces ahí van a poder ingresar ustedes a ver su PDF. Entonces acá voy a poner, ¿sí? A ver, ya está, tarea, los puntos, ejercicio de R5. Tienen que hacerlo porque todo debe calificarse, ¿no? Ustedes han hecho un trabajo, un esfuerzo, todo debe calificarse. Entonces, yo recibiría esto a partir del día y vamos a dejar unos cuantos días más, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuántos días podría ser? Estamos 25. Eh, El domingo, profe. domingo, ¿qué fecha es? A ver, por favor, 30, ¿no? 30, Domingo, sí. 30, pues, claro. Ya está, entonces 30 de agosto, ¿no? Ahí está, hasta las 23 horas, ¿ya? O sea, desde el día hasta el 30 recibo. Y yo voy a comenzar a calificar el 1 de septiembre. Profesor, una última consulta. ¿Es ¿Sí? necesario que cada uno, digamos, del grupo, por ejemplo, en mi grupo somos dos nomás, cada uno le tiene que entregar o basta con uno nomás? Basta que entregue uno, pero ahí pongan, por favor, los Los nombres. nombres, el Los nombre. nombres, ¿ya? Ya, ya, Solamente en PDF, ya miren que miren, ustedes están viendo, estoy habilitando para que sea solo en PDF. Nada de imagen ni nada, nada. Y un máximo de 20 megas. ya, profe. Creo que es suficiente, ¿ya? La calificación, por supuesto, acá siempre es sobre 20, ¿de acuerdo? Que acepta un solo archivo, ¿ya? Pero ya tienen ya la tarea. Pueden incluso ya ponerlo a partir de ahora, ¿ya? Ya está habilitado. Profe, la práctica va a ser objetiva, la práctica 3. La práctica, este, vamos a pensarla, porque necesitamos que ustedes, ¿no es cierto?, solucionen el mecanismo de transmisión. Puede ser objetiva, pero basado en un ejercicio, ¿cierto? Podría ser, ¿ya? Voy a pensarlo, todavía no está bien definido, después le paso la voz, Ya, ¿ya? profe. Pero acá está ya la tarea, ¿se dan cuenta? Está aquí en el aula virtual, ¿ya? Ahí pueden ingresar su ejercicio, ¿ya? No hay problema. Perfecto. Ahora vamos, muchachos, a ORCE. Vamos a ORCE para ver su... A ver, déjenme entrar un poquito.
A ver, este, necesito ver entonces que ustedes me ayuden. Voy a estar en 11 y ustedes me ayudan en pasar la voz si no tienen micro aún en ustedes, ¿ya? Voy a comenzar a llamar listo, ¿ya? ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, ¿no? A ver si está viendo todavía. Ahora sí se ve, ¿no es cierto? Entonces, por favor, me pasan la voz. De Rospit, ¿está presente? Kamawali. Chaña Mamani. Presente, profesor Chaña. Contreras Taipe. Profesor Contreras. Marowski y Contreras están presentes. Bien, gracias. De la Cruz Mercado. De la Cruz. De la Cruz también está presente. Ya. Díaz Guaita. Díaz Díaz presente, Guaita. profesor. Díaz presente. Ya. Flores Miranda. Flores. Flores también está presente, profesor. Gamboa Hunda. Presente, profesor. Gutiérrez Grados. Presente, profesor. Herrera Paz. Guamán, Pumaguamán. Guamán está presente, profesor. Jara García. Licona, Guarot. Licona presente. Mancha, Arana. Presente, profesor. Márquez, Santana. Presente, profe. Aguacho Rivera. Aguacho Rivera. Presente, profesor, presente. Parra Flores. Parra Flores. Pebe Mesa. Pepe está presente, profesor. Ya. Pizarro Huatuco. Pizarro. Quirós González. Presente, profesor. Fabiola está. Ramírez Quito. Presente, Ramírez. Ramírez Silva. Ramos Gómez. Presente, Ramón. Ramos Villogas. Neisser sí está. Vázquez García. No está, ¿no? Vázquez, Ramos Villogas, Ramírez, Silva, Pizarro Batuco, Parra Flores, Jara García, Herrera Paz y Camagüey no están presentes, ¿ya? Ahora sí. Listo, muchachos, entonces acabamos de tomar listo y ahora sí vamos a retirarnos con el compromiso de que en la próxima clase desarrollemos el ejercicio de política fiscal para redondear un poco la idea y la práctica calificada y avancemos un poco en el modelo solo, la parte ¿cómo se llama? De teoría, si se puede un ejercicio para comenzar ya con fuerza, ¿no es cierto? Esta parte de solo principalmente va a ser para el examen final. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta opcional? Profesor, ¿cómo decir? Yo voy a tener un percance el día jueves. Me llegaron un comunicado, más bien le llegó a mi papá un comunicado diciendo que había corte de luz de las 9:45 hasta las 6:45 de la tarde. Ya. ¿Cómo hago ahí? En todo caso, agrúpate con alguno de tus compañeros para que puedas trabajar ese ejercicio. Yo no tengo posición para que tú lo trabajes juntamente con otros, ¿ya? Agrúpate y ya. Puedes entregar la tarea, ¿ya? Ya, profesor, ya. Listo.
¿Otra pregunta, algo, muchachos? Listo, entonces vamos a dejar de grabar primero, ¿de acuerdo? Luego les paso la grabación.